al plexo braquial. El plexo braquial se forma por una rama que da el cuarto cervical, hacia abajo, por el quinto, el sexto cervical, el séptimo cervical, el octavo cervical y una rama que reciben, acá tenemos, una rama que viene del cuarto cervical, el quinto cervical, el sexto cervical, el séptimo cervical, el octavo y una rama del torácico 1. ¿Recuerdan a qué correspondía en la médula la emergencia del plexo braquial? ¿Alguien recuerda? La médula tenía dos engrosamientos fisiológicos. ¿Recuerdan ahora? Uno originado por el plexo cervical, por el plexo braquial y por el plexo lumbosacro. Bien, entonces dijimos que el plexo braquial está formado por la raíz quinta y sexta que se unen y forman el tronco primario superior, que se llama este. Ya vamos a ver otra imagen que ustedes tienen que hacerse un dibujito. En las próximas ya les voy a decir cuál. Ese esquema ustedes se tienen que hacer un dibujo y fijárselo en la pared o en algún lado para que no se olviden del plexo braquial. Entonces, la raíz quinta se une con la sexta y forma el tronco primario superior. La raíz séptima, raquidia, permanece sola. La raíz octava se une, recibe una rama de la torácica primera y forma el tronco primario inferior. Estos tres se unen y forman, estos tres troncos se unen y forman el tronco primario, el tronco secundario anteroexterno, y emiten ramas posteriores que van a formar el tronco secundario posterior. Emiten ramas, estas son ramas, ya vamos a ver en la imagen siguiente, se ve más clarito. Esta es la imagen que ustedes se tienen que hacer el dibujito. Acá tienen, el quinto y el sexto permanecen, se unen y forman el tronco superior. El séptimo permanece solo al comienzo y forma el tronco primario medio. Y el octavo y el torácico 1 forman el tronco primario inferior. Estos troncos primarios dan ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas posteriores son las que se ven en líneas de punto. Entonces, el tronco primario superior da una rama posterior, el tronco primario medio da una rama posterior y el tronco primario inferior da una rama posterior. Estas ramas se unen y forman el tronco secundario posterior o radio circunflejo. Ya vamos a ver por qué se llama también radio circunflejo, porque dan origen al nervio radial y al circunflejo. Los troncos anteriores, las ramas anteriores de los troncos primarios, las ramas anteriores de los troncos primarios se unen, la del séptimo con la del tronco medio, o sea, que era el séptimo que venía solo, el tronco primario medio se une al tronco primario superior y va a formar la raíz externa del nervio mediano, además de dar origen a este otro nervio que es el músculo cutáneo. Entonces, el tronco primario anterior, el tronco primario medio, la rama anterior, se une a la rama anterior del tronco primario superior y forman el tronco secundario anteroexterno o raíz externa del mediano, también este es el nervio mediano.
porque el mediano se va a formar por la raíz externa, por el tronco secundario anteroexterno y por el tronco secundario anterointerno. Acá tienen entonces, repitiendo, las ramas anteriores de los troncos primarios, ¿qué hacen? La del tronco primario medio se une al tronco primario superior y forma la raíz externa del mediano o tronco secundario anteroexterno. El tronco primario inferior permanece solo y forma el tronco secundario anterointerno que va a dar origen a la rama interna del mediano, al cubital, al braquial cutáneo interno y al accesorio del braquial cutáneo. Estas ramas que hemos mencionado, el músculo cutáneo, el mediano, el cubital, el braquial cutáneo interno, el accesorio del braquial cutáneo interno, y acá que salen el radial y el circunflejo, van a formar las ramas terminales, lo que se conocen como ramas terminales del plexo braquial. Esas son las ramas terminales del plexo braquial. Pero a su vez, el plexo braquial da un sinnúmero de ramas, ya vamos a ver cuáles son, que ustedes para recordarlas son todos los músculos que están próximos al plexo braquial, son inervados por él por las ramas colaterales. Acá vemos algunas, la rama del subclavio, la rama del supraescapular. Acá tenemos de nuevo la constitución del plexo braquial. El tronco primario superior, el tronco primario medio, el tronco primario inferior. Ambos troncos primarios, todos los tres troncos primarios, dan ramas posteriores que forman el tronco secundario posterior, que van a dar origen al circunflejo o axilar y al radial. Las ramas anteriores de los troncos primarios, la del medio se une con el tronco primario superior y forma la raíz externa del mediano. Acá está el mediano. El tronco secundario anterointerno forma la raíz interna del mediano y da parte el cubital, el braquial cutáneo interno y el accesorio. Y acá tienen algunas de las ramas colaterales, que son el nervio pectoral, para el pectoral mayor, el nervio pectoral, todos los nervios, ustedes ya van a ver, acá tienen más ramas, pectoral lateral, el subescapular, el torácico dorsal, el subescapular, el pectoral medial, o sea, ustedes no le van a errar si mencionan todos los músculos que se encuentran próximos al plexo braquial que son inervados por él. Acá tenemos en distintos colores los troncos primarios, los troncos primarios, acá los troncos secundarios, estos son en verde más oscuro, son el tronco secundario posterior, que va a dar el radial y el axilar o circunflejo. Acá lo menciona el circunflejo como axilar, ¿ven? Verde más clarito están los troncos secundarios, el anteroexterno y el anterointerno. El anteroexterno va a dar origen al músculo cutáneo y a la raíz externa del mediano. El tronco secundario anterointerno va a dar origen a la raíz interna del mediano, al cubital, al braquial cutáneo interno y al accesorio. ¿Les queda claro eso? De todos estos esquemas, el más claro que yo creo para que ustedes lo tengan, y este esquemita se lo tienen que hacer dibujándolo, mirándolo bien
viendo si son capaces de dibujarlo sin mirar el cuadro, sin volver a mirar el cuadro. Cuando se olvidan de alguna rama, recién lo vuelven a mirar, y esa es la forma que ustedes pueden hacer para que se les grabe perfectamente los distintos nombres y la constitución del plexo braquial, que es muy importante que la conozcan. ¿Claro? Bueno, acá vemos las relaciones anteriores que tiene el plexo braquial. Este músculo que se ve acá, ¿qué músculo será? Que tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Que tiene que ver con los músculos infraioideos. ¿Quién me puede? Bien, el homoioideo. Ahí se refleja la aponeurosis media del cuello. Vía la yugular interna, entonces vasos cervicales transversos, subescapulares, la vena yugular externa, que está por delante de esta, el vientre posterior del homoioideo, este es el vientre anterior, este es el vientre posterior del homoioideo, ahí tienen el plexo braquial. Bien, acá tienen el escaleno anterior, acá vemos el frénico pasando por delante del escaleno, se inunda el tórax y va por la cara interna de los pulmones en la pleura, adherido a la pleura parietal. Y acá vemos la emergencia del plexo braquial entre el escaleno anterior y el escaleno medio. De nuevo el escaleno anterior, el escaleno medio y la emergencia del plexo braquial. De nuevo, y acá vemos una relación muy importante, que es, esta era la raíz, el tronco secundario anteroexterno, que daba origen a la raíz externa del mediano. Este es el nervio mediano, el nervio mediano, esa unión entre la raíz externa del mediano y la raíz interna del mediano se forma delante de la arteria axilar. ¿Recuerdan de dónde a dónde se extendía la arteria axilar? Sí, y el límite, sí. ¿Y qué opciones tenía la arteria axilar? ¿Cuántas porciones tenía la arteria axilar? ¿Se acuerdan que había un músculo que dividía? Bien, ¿cuáles eran? ¿Qué músculo intervenía ahí? El escaleno. No, no. El axilar es el pectoral mayor. Ustedes, para poder acceder a esto, ustedes tienen que resecar primero el pectoral mayor. ¿Dónde se insertaba el pectoral mayor? En el labio externo de la En corredera. el labio externo de la corredera bicipital. Muy bien. Por debajo del pectoral mayor pasaba el pectoral menor y divide el pectoral menor en una porción por arriba, por detrás y por debajo del pectoral menor. Bien. Entonces, la raíz externa del mediano y la raíz interna del mediano abrazan a la arteria axilar y se forma el nervio mediano. Aquí tenemos un esquemita con las ramas colaterales del plexo braquial. Las que tienen la redondelita, el redondel este, son las ramas colaterales, y las que
tienen la terminación, son las ramas terminales del plexo braquial. Recuerdan que yo les dije que el plexo braquial tenía ramas terminales y ramas colaterales. Las ramas colaterales inervaban a todos los músculos de la región. Y las ramas terminales eran, por un lado, las dos que salen del tronco secundario posterior, que son el circunflejo y el radial. El circunflejo y el radial. Estos son del tronco secundario posterior, que era de las ramas posteriores que dan los tres troncos primarios. Del tronco secundario anteroexterno salían las ramas terminales, que eran el músculo cutáneo, el mediano, el cubital, el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. Entonces ustedes ven que las ramas terminales tienen la terminación como una sección del nervio, y en las ramas colaterales tienen esta redondela con el nombre de los músculos que van a inervar. El angular del omóplato, el romboides, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso. Acá ustedes tienen todos los músculos, las ramas colaterales del plexo braquial. Acá tienen un nervio muy importante, que es el torácico largo, que es rama del plexo braquial, que va a inervar este músculo. ¿Se acuerdan qué músculo era este? El músculo de la trompada, el serrato mayor. El serrato mayor, que se intercalaba las inserciones con la del oblicuo mayor que venía por acá. Esto ustedes ya lo tendrían que tienen que ir haciendo un repaso de toda la anatomía. Veo que recuerdan poco, uno solo me supo responder. ¿Qué músculo es este que se ve acá? ¿Nadie reconoce este músculo? ¿Qué es esto? El redondo mayor. ¿Qué cara es? ¿Qué hueso es este? La escápula. Bien. ¿Qué cara de la escápula es esta? Al infra. Escapular. Este es el subescapular, entonces el redondo mayor está por detrás, ¿no es cierto? Claro. Este es el subescapular. ¿Que a dónde se va a insertar el subescapular? En el troquín. En el troquín, muy bien. Es un músculo que interviene en la rotación interna del brazo. Entonces, esto para que vos no te vas a olvidar más de que en la cara anterior de la escápula está el subescapular y que el redondo mayor está en la cara posterior de la escápula. En la cara posterior de la escápula salen ahí el redondo mayor, el redondo menor. Bien. Acá tenemos el dorsal ancho, que viene al borde interno de la corredera bicipital, y el redondo mayor que vienen de la cara externa, borde externo y posterior de la escápula, a insertarse también en el borde interno de la corredera bicipital. El redondo menor, ¿a dónde iba? Iba al troquíter. A troquíter. Y pertenecía a los músculos de
los manguitos rotadores de la escápula. Recuerden, los manguitos rotadores son los músculos que cubren a la articulación escapulohumeral. Y aquí vemos el tendón del pectoral mayor, y acá está el tendón del pectoral menor que se inserta ¿dónde el pectoral menor? En la apófisis coracoides. En la apófisis coracoide. Y acá tenemos la arteria axilar con la porción por arriba del pectoral mayor, por detrás del pectoral menor y por debajo. Y acá tenemos la formación del nervio mediano. Acá está, esto es una preparación anatómica donde vemos, esto es como se ven los nervios en un cadáver, tal cual. ¿Esto qué sería? ¿Qué nervio sería este? Mediano. El mediano. ¿Esto qué sería? La rama externa del mediano. Bien, ¿y esta? La rama interna. ¿Y este nervio que está acá? El músculo cutáneo. Es otra de las ramas terminales. Este es el tronco secundario anteroexterno, que da el músculo cutáneo y la rama externa del mediano. Y esta es el tronco secundario anterinterno, que da la rama interna del mediano y la rama, da el cubital, el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. Vamos a ver una cosa. Espérense un poquitito. Ya volvemos a esto enseguida. Acá repasamos, están viendo la imagen, el pectoral menor y la arteria axilar. Acá vemos la arteria axilar sola. La arteria axilar y la subclavia. Esta es la parte de la división. Acá viene el pectoral menor que se va a insertar en la apófisis coracoides. Esto es para hacer un repaso de lo que vimos hoy. Volvemos de nuevo acá. Y seguimos con la arteria axilar,
la rama externa, la rama interna del mediano. Acá tenemos otra imagen, porque ahora es importante que ustedes recuerden no solo la formación del plexo braquial, cómo se origina y cuáles son las ramas terminales y cuáles son las colaterales, sino las relaciones que tienen cada una de esas ramas terminales. Aquí tenemos la vena axilar, la arteria axilar envuelta por el tronco secundario antero-externo y el tronco secundario antero-interno. Acá tenemos el nervio músculo cutáneo y acá tenemos el nervio mediano. ¿Qué músculo es este? A ver, rápido, alguno que me lo diga. ¿El bíceps? El bíceps. ¿Quién es la que habla? Valentina. Valentina, ¿el apellido es? Fernández. Muy bien, Valentina, hacía mucho que no te escuchaba. Bien, Valentina, ¿y cuáles son las inserciones del bíceps? Tiene una porción larga y una porción corta, yo te voy a ayudar. La porción larga pasaba por la articulación escápulo-humeral, ¿te acuerdas? Sí. Y se iba a insertar por arriba ¿de quién? ¿De la escápula? Bien, de la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Y la porción corta dónde venía? ¿Por el húmero, no? No, ¿qué es esto que está acá? La porción corta del bíceps. ¿Qué apófisis es esta? Que viene este músculo que es el pectoral menor. Ah, no me acuerdo el nombre. ¿La coracoides, profe? ¿Quién? ¿Quién Coracoide. dijo la coroide? ¿Quién dijo la coracoide? Tom. ¿Quién? Tom, Celina. Bien, bien, Celina. Bien. Entonces, la apófisis coracoides, donde se insertan la porción corta del bíceps, el coracobraquial y el pectoral menor. Entonces, el bíceps después se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio. Todo esto ustedes lo tienen que ir repasando y tienen que ir armándose el programa si piensan rendir anatomía. Esperemos que tengamos exámenes presenciales. Yo estoy luchando para eso, para ver si logramos exámenes presenciales para fin de año. Acá vienen entonces el nervio mediano, desciende por el borde interno del bíceps acompañando a la arteria braquial o humeral. Esta rama que vemos acá es el músculo cutáneo que va a inervar los músculos de la región anterior del brazo. El músculo cutáneo viene acá al coracobraquial y al bíceps. Este otro nervio que se ve acá es el cubital, que está separado por la aponeurosis que divide al brazo en una región anterior y en una región posterior. En medio de esto está la aponeurosis que se adhiere acá al húmero. Entonces, en el brazo, ¿dónde encontramos el mediano? Lo encontramos palpando. Si uno palpa el borde interno del bíceps, lo contrae y lo palpa, ahí transcurre el nervio mediano acompañando a la arteria humeral y o braquial y a las venas humerales. Acá tenemos el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, les dije yo recién, que inerva a los músculos de la región anterior del brazo. Y además miren la inervación cutánea que da el músculo cutáneo. Por eso se llama músculo cutáneo, porque aunque todos ya vamos a ver, tienen una
porción que da la inervación sensorial a la parte cutánea de la piel, por eso son mixtos de estos, porque traen la parte sensorial que nace en los receptores sensoriales que hay en la piel y van en vía centrífuga hacia la corteza. Y vienen las ramas motoras, acá ven, las ramas motoras están hechas en color negro, que van a los músculos de la región anterior del brazo. Entonces, el coracobraquial, el bíceps, acá dice, el trayecto. ¿De dónde se origina este? Este se origina del tronco secundario anteroexterno. ¿Recuerdan? Del tronco secundario anteroexterno que estaba formado por el tronco primario superior que se unía al tronco primario medio que provenía de la séptima cervical. Se unen y forman el tronco secundario anteroexterno de donde sale el nervio músculo cutáneo. Se origina en la fosa axilar, se dirige hacia abajo, cruza el tendón del subescapular, llega al coracobraquial, atraviesa el coracobraquial y va al bíceps y el braquial anterior, que es el otro músculo que hay, que es el motor fundamental en la flexión del codo. En la flexión del codo intervienen el bíceps y el coracobraquial. ¿Quiénes inervan a esos músculos? Al coracobraquial, al bíceps y al braquial anterior, el músculo cutáneo. Entonces, da ramos motores y da ramos sensoriales para inervar toda esta parte de el brazo. Ya lo vamos a ver después. Y acá tenemos el dibujo del nervio mediano. Acá, del mediano, sale el músculo cutáneo que viene a inervar el coracobraquial, el bíceps, y acá falta el cuadradito que va para el braquial anterior. Y esta es la inervación cutánea que da sensorial. Esta parte es sensorial, esta parte es motora. Y acá vemos, el mediano no da ninguna rama motora en el brazo. Empieza a inervar los músculos flexores del antebrazo y de la mano. ¿Qué músculos? Acá tenemos el pronador redondo. ¿Se acuerdan los músculos del primer plano que eran pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior? El cubital anterior está inervado por el cubital, por eso no lo vemos acá. Entonces, entre el cubital y el mediano, inervan todos los músculos flexores de la región anterior del antebrazo y de la mano. Ustedes recuerden que en la región anterior del miembro superior, los músculos eran todos flexores. En la región posterior, los músculos eran extensores. Y ya vamos a ver quiénes lo inervan. Entonces, esto ya vamos a seguir. Hemos visto acá, entonces, el trayecto del músculo cutáneo. Antes habíamos visto el trayecto del mediano en el brazo, y ahora vamos a pasar a ver el trayecto del mediano en el antebrazo. Si ustedes quieren, hacemos un pequeño intervalo, vayan viendo esto y en 10 minutos continuamos de nuevo con la charla. ¿Están de acuerdo? Bueno, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y vayan pensando si tienen algunas dudas sobre esto. Bueno,
Vamos a continuar. Vamos a ir viendo ahora entonces las relaciones que tiene el nervio mediano en en el antebrazo. En el antebrazo, ¿recuerdan cuántos planos musculares había en el antebrazo? A ver, alguno que me lo recuerde, que yo me los he olvidado. 4 había. ¿Quién es el que habla? Francisco Ocio. ¿Quién? Ocio, Francisco. Perdón. Francisco, bien. ¿Te dicen Pancho a vos o no? ¿Cómo No. te dicen? No me dice Pancho. No tenés sobrenombre. Bien. No, negro. Negro te dicen, bah. A mí me decían negro y después me dijeron pescado. Bien. Pescado porque era liero. Había unos personajes en Paturucito que se llamaban Pescadito y Chopitegui. Y Pescadito era un personaje muy revoltoso. Y por ello yo era revoltoso cuando en la juventud. Entonces en la pensión donde vivía, por los líos que hacía, me pusieron Pescadito. Era muy peleador. Bien, entonces, muy bien, Francisco. Decime cuáles son los planos del antebrazo musculares. Ya, profe. En el primer plano, ¿qué músculos hay? De los que dijo recién. ¿Cuáles son? Pronador redondo, valor mayor y menor. Y Muy bien. En el segundo plano, el flexor común superficial de los dedos. el tercer plano. Eh, Si hay uno superficial, ¿qué tiene que haber? el flexor profundo de los dedos. Cuando hablan de un músculo superficial, se tienen que acordar que hay uno profundo. Hay otro especial para un dedo muy importante, ¿cuál el es? flexor para el dedo largo. Propio del pulgar, muy bien. Y en el cuarto plano, ¿qué músculo hay? Estaba el pronador cuadrado. Ese que se lo ve ahí, muy bien, el pronador cuadrado. Entonces, esos son los planos de la región anterior del antebrazo. Entre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo, la parte media acá, y entre el flexor profundo y el flexor propio del pulgar, aparece el nervio mediano. Acá encontramos al nervio mediano. Si se secciona el nervio mediano, ¿se puede reparar? Sí, se puede reparar. Dijimos que se hacen unos puntos muy precisos en el perineuro y se le une al nervio mediano, que después hay que esperar que los axones se reconstruyan. Y los axones van creciendo de un milímetro penetrar el nervio mediano acá en la muñeca. ¿Por dónde pasaba el nervio? ¿Un túnel llamaba ese en él? El túnel que a un hilo iba del escafoides al hueso ganchoso y formaba un túnel, el túnel carpiano. ¿Se acuerdan que yo les hablé del síndrome del túnel carpiano? Que era cuando se comprimía el nervio mediano y comenzaban a aparecer, que ¿a quién inervia el mediano? A los flexores de la mano. Entonces se pierde la fuerza de la mano, los pacientes empiezan a sentir hormigueo, pérdida de la fuerza de la mano, y es porque el nervio mediano está siendo comprimido. Y aquí vemos otro nervio, que ya lo vamos a ver después por dónde viene, que es el nervio cubital. El nervio cubital.
con la arteria cubital. ¿Esta qué arteria es? Radial. Muy bien. La radial, que la vamos a encontrar en el canal del pulso, que estaba ¿entre qué músculos estaba el canal del pulso? Tóquense en el pulso y se van a tocar, tómense en el pulso y van a ver entre qué tendones está. Por dentro, el tendón del palmar mayor y por fuera, el tendón del supinador largo. Acá tienen el supinador largo y acá tienen el palmar mayor. Entre el tendón del palmar mayor y el supinador largo se forma el canal del pulso por donde transcurre la arteria radial. Aquí vemos la arteria cubital. Bien. Acá tenemos de nuevo el trayecto, acá vemos la arteria axilar, la formación del mediano, acá vemos el músculo cutáneo, acá tenemos el cubital que estaba separado, dijimos, del mediano por la aponeurosis que dividía a la región anterior de la posterior del brazo. El cubital pasa acá por detrás de la epitróclea y luego se hace anterior y se viene a la región anterior para inervar los músculos flexores de la región anterior del antebrazo y de la mano, junto con el mediano. Bien. Entonces, acá vemos el nervio mediano, el nervio mediano que se origina acá, viene descendiendo, pasa por debajo, acá está la inserción del flexor común superficial de los dedos, pasa, se mete por detrás del flexor superficial de los dedos y va en el surco que hay entre el flexor común profundo y el flexor propio del pulgar. Y acá tenemos el cubital que pasa por detrás de la epitróclea, esta es la tróclea, esta es la epitróclea, este es el cóndilo, este es el epicóndilo. Esto que está acá, ¿qué es? La tuberosidad bicipital. Bien. ¿Francisco, sos? Sí. Bien. Vayan repasando la anatomía, tienen que ir a toda la anatomía. Entonces, la tuberosis bicipital del radio, a donde se inserta una de las porciones del bíceps, la otra porción del bíceps es la expansión aponeurótica que tiene sobre los músculos de la región anterior del antebrazo. Y aquí vemos los trayectos cutáneos que inerva, por un lado, el nervio mediano, que es la mitad de la región palmar de la mano, y en la región dorsal de la mano inerva la punta del pulgar, del índice, del dedo medio y la parte interna del anular. Y acá tenemos la que inerva en la parte cutánea el cubital. ¿Para qué nos puede servir esto? A ver, ¿quién me dice para qué nos puede servir conocer la inervación cutánea de estos nervios? Bien. Yo les dije que esto nos sirve si nosotros queremos en un examen clínico, estamos con un paciente y queremos saber si el nervio mediano está bien y si el nervio cubital está bien. Nosotros tomamos un alfiler o tomamos una virome y vamos pinchando esta parte de la piel. Si el individuo percibe los pinchazos o las presiones que se realizan con la punta de la virome, quiere decir
que el nervio mediano está bien. Si queremos conocer si el nervio cubital está bien, si está transmitiendo bien, estos nervios son parte de las fibras de proyección que forman las vías de conducción, por un lado motoras y sensoriales. La parte motora del nervio mediano viene a los músculos flexores, la parte sensorial del nervio mediano, pero como van juntos, si está bien la parte sensorial, seguramente la parte motora también. No hay una sección ni una lesión del nervio mediano. Entonces, miren la importancia que tiene conocer la inervación cutánea. ¿Por qué? Porque en un examen clínico, viendo bien los estudios, si el cubital está conduciendo bien. ¿Les queda claro todo esto? Bien, acá tenemos en conjunto el plexo braquial con todas sus divisiones. Y acá vemos el nervio cubital. Acá vemos el flexor común profundo, el flexor común profundo de los dedos, y acá vemos el canal o conducto de Guyon que está a la altura de la muñeca, y el túnel cubital, que es la parte donde el cubital pasa por detrás de la epitróclea y se viene hacia adelante. Esta parte es muy importante porque acá suele haber compresiones del nervio cubital que producen alteraciones que se corrigen con algunas técnicas quirúrgicas que ya verán en un futuro, pero es importante. Entonces dice, el nervio cubital se origina en el fascículo medial. ¿Medial por qué? En la raíz interna del mediano, o sea, era el tronco secundario anterno, medial o raíz interna del mediano. Desciende por debajo, detrás de la epitróclea, acá tenemos la epitróclea, camina por la porción anterinterna del antebrazo y penetra en la mano dando sus dos ramos terminales. Entonces, ese es el trayecto del nervio cubital. En el brazo viene adherido a la región, a la aponeurosis que separa la región anterior de la región posterior. Y acá vemos el trayecto del nervio mediano y el trayecto del nervio cubital. Y este otro nervio, bueno, ya lo están viendo, supongo que como yo les digo que la observación es fundamental, que es el nervio radial. El nervio radial, rama de quién era, de qué tronco era el nervio radial. ¿Quién se acuerda de lo que hemos estado viendo? Del tronco secundario posterior. Muy bien. ¿Quién es la que habló? Prati, Tamara. Muy bien, Tamara. Muy bien. Entonces, rama del tronco secundario posterior. Y va, ven que acá rodea al húmero. ¿Por dónde, con quién está en relación en el húmero el radial? Había un canal, ¿cómo se llamaba ese canal del húmero? El canal de torsión. Muy bien, el canal de torsión. Por eso decíamos que cuando había una fractura del húmero, había que tener cuidado que no estuviese lesionado el nervio radial. Muy bien. Y acá se viene hacia adelante y va a inervar todos los músculos extensores del antebrazo y de la mano. Ven que el mediano y el cubital inervan a los músculos flexores y el nervio radial a los músculos extensores. Volvemos acá al nervio cubital,
da ramos musculares para el flexor cubital del carpo. Estos son otros nombres que esta es la nomenclatura moderna nosotros nos hemos estado manejando con la nomenclatura clásica. Acá vemos por dónde viene el nervio cubital, perdón, acá viene el mediano y acá viene el cubital que pasa por detrás de la raíz, por detrás de la epitróclea. Acá tenemos el trayecto del cubital, el trayecto del mediano que pasa por el túnel carpiano y acá se distribuye a los músculos flexores de la mitad externa de la mano, lateral, y el cubital a los músculos de la mitad de la región hipotenar. Estos van a la región tenar, estos van a la región hipotenar de la mano. Territorio de inervación, acá volvemos a ver el cubital, ven que inerva la parte interna de la mano, la parte cutánea interna de la mano, hasta el dedo en la región palmar, la mitad del dedo. ¿Cómo se llama este dedo? Anular, porque es el dedo de los anillos, el meñique. Y en la región también la parte está interna de la mano. La parte interna de la mano está inervada entonces por el cubital. Inerva los músculos de la región hipotenar, los interóseos, los dos últimos lumbricales. ¿Se acuerdan qué característica tenían los lumbricales que yo les dije la vez pasada? Había dos tipos de músculos que eran los de la cara, los de la cara y los músculos lumbricales que tenían una cosa que no tenía ningún otro músculo con respecto a las inserciones. ¿Qué eran las? Muy bien, que se insertan en los tendones, los lumbricales. Y la función de los músculos lumbricales es la flexión carpofalángica. Este movimiento es el que realizan los músculos lumbricales. Entonces, acá tenemos un resumen de la inervación del cubital motora y un resumen de la inervación cutánea o sensorial. Inervan los tegumentos de la cara palmar de la mano situados en el eje longitudinal del anular, o sea, la parte interna de la región cutánea de la mano. Esa es la inervación sensorial del cubital. Y acá tenemos el nervio mediano y el nervio mediano que viene a la región tenar y el nervio cubital que viene a la región hipotenar de la mano. Acá tenemos salvo el aductor del pulgar que está inervado también por el cubital. Este es otro esquemita que se pueden hacer para ir de las inervaciones de estos nervios. Y esto es lo que yo les hablaba, que el cubital, cuando pasa por detrás de la epitróclea, en esta región es frecuente que se produzca inflamación o compresión, lo cual da un síndrome característico que sabemos que hay que ir y liberar esa zona. Acá transcurre por debajo, acá viene la aponeurosis que divide en región anterior del antebrazo y posterior del antebrazo. Y acá vemos la epitróclea y el nervio cubital. Este ligamento es el que frecuentemente suele comprimir al nervio cubital. Y esto es que
las fracturas de el... ¿Qué hueso es este que no me acuerdo? El cúbito. El cúbito, las fracturas proximales del cúbito suelen afectar al nervio cubital. Acá viene el mediano, que se va más adelante, está más separado, no se afecta tanto. Como al pasar detrás de la epitróclea, ven, viene el cubital, pasa por detrás de la epitróclea y tiene un contacto íntimo con el cúbito para irse a ubicar en el plano entre el segundo y tercer plano muscular del antebrazo. Por eso habíamos dicho que las fracturas del húmero podían afectar al nervio radial. Las fracturas del cúbito pueden afectar al nervio cubital. Por eso es importante que ustedes conozcan el trayecto y las relaciones de estos nervios, para cuando se les presente el día de mañana un paciente con una fractura del húmero, investiguen el nervio radial. ¿Cómo? Investigando ya vamos a ver cuál es la inervación cutánea del radial. Y del cubital dijimos que podíamos ver la integridad del cubital investigando la parte sensorial. Ahí la podemos investigar por dos formas, haciendo realizar los movimientos de los músculos de la región hipotenar y investigando la actividad sensorial de la parte interna de la mano. Entonces, para eso es importante que ustedes conozcan las relaciones de estos nervios. Y acá vemos el nervio cutáneo antebraquial, ¿sí? Cuando tenemos una lesión en el nervio cubital que se observa la mano en garra, ¿sería solamente de la región hipotenal entonces? Claro, o sea, la mano en garra es también es los músculos flexores de la mano la que dan la mano en garra, ¿de acuerdo? Y del cubital. Eso lo tienen, donde está muy bien explicado, eso es en el tórtora. Ahí tienen, aunque vimos imágenes también de la mano en garra, ya las vamos a ver. Yo creo que ya vamos a ver las distintas lesiones de los nervios. Ahora, en un futuro ya vamos a ver las imágenes. Entonces, este es el trayecto del braquial cutáneo interno. El braquial cutáneo interno es fundamentalmente, como vimos el músculo cutáneo, que daba una inervación cutánea importante, este también, por eso se llama braquial cutáneo, porque da una inervación sensorial importantísima a todo el miembro superior. Acá tenemos el bíceps, el braquial anterior, el nervio músculo cutáneo, que es el que inerva todos estos músculos. Acá tenemos el nervio mediano, que viene acompañando al paquete vasculo nervioso del cuello por el borde interno del mediano. Bien, y acá el nervio radial, que como les decía, nace del tronco secundario posterior, se mete por el canal de torsión y va a inervar todos los músculos extensores. Este esquemita también se lo pueden hacer para recordar la inervación. La lesión del nervio radial da la mano péndula, la mano que cae así, la mano que cae. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el movimiento de extensión de la muñeca. ¿Por qué? Porque el radial inerva a todos los músculos extensores del miembro superior. El radial se lesiona normalmente en fracturas de húmero, ¿no? El radial es
cuando uno tiene una fractura de húmero, tiene que investigar el radial. ¿Por qué? Porque si hay una lesión importante del radial, hay que ver si ha llegado a la sección o no. Es importante suturarlo en forma inmediata, porque si uno deja pasar mucho tiempo, después eso no se... Entonces, ustedes ven la importancia que tiene conocer las relaciones de estos nervios. Acá vemos de nuevo el radial viniendo a inervar todos los músculos de la región posterior. Y acá tenemos la inervación cutánea del nervio axilar o circunflejo y del nervio radial en toda la parte posterior casi del brazo y del antebrazo. La parte media del antebrazo en cutáneo, toda esta parte, desde la parte externa de la región dorsal, esta parte está por el cubital, esta parte está por el radial, y la punta de los dedos acá está únicamente por el mediano. En cambio, en la región dorsal de la mano, toda esta zona está por el cubital. Y acá vemos la zona que inerva el circunflejo o axilar. Acá volvemos a ver el nervio radial cuando se introduce en el canal de torsión. Dice, cruza la cabeza lateral del tríceps, surco del radial, se divide en varios ramos. Da el braquial cutáneo interno, al músculo braquiorradial, a todos los músculos extensores. Y acá vemos la lesión, cómo se produce en unas lesiones del nervio radial. Acá vemos en una fractura, ven cómo se ve una fractura, esta es una radiografía donde vemos una fractura con desplazamiento. ¿Qué quiere decir desplazamiento? Esta es una superficie fracturaria y esta es la otra superficie fracturaria. El húmero se desliza, la porción proximal se desliza hacia abajo y la porción distal hacia arriba. Entonces hay un desplazamiento de la fractura porque dejan estar en contacto los focos fracturarios. Estos son los focos fracturarios que dejan de estar en contacto. Y ahí es donde se puede lesionar el nervio radial, originando la mano. ¿Ven? La mano queda así. Ustedes vean, ahí ya no le va a hacer falta investigar nada. Cuando tengan un individuo que cae con una fractura del húmero y con la mano en esta posición, ya ustedes tienen la certeza de que ese individuo está con una lesión del nervio radial. Bien. Acá vemos de nuevo la división. Este es el nervio radial. Acá vemos el nervio axilar. Esto es el tronco secundario posterior, que da el nervio axilar, que va a inervar todos los músculos o circunflejos. ¿Qué músculo venía acá cubriendo el hombro? Deltoides. Perfecto. El deltoides, que tenía 3 porciones. Una porción anterior, una porción posterior y una porción. Acá tenemos el nervio axilar o circunflejo, entonces. Las lesiones del nervio circunflejo origina pocos trastornos sensitivos. Vimos que era la parte superior de la región posterior del brazo. La principal lesión, ven, inerva el músculo deltoides. Es la parálisis del mismo músculo la que hace sospechar en que el músculo deltoides, en qué función viene fundamentalmente,
junto con qué otro músculo interviene en la abducción, qué otro músculo, cuál de los manguitos rotadores intervenía en la abducción del brazo. El supraescapular. El supraespinoso. El supraespinoso, ¿se acuerdan que transcurría por debajo del acromión? Bien. Y acá tenemos los trayectos de inervación cutánea de estos nervios. Bueno, vamos a ir terminando. Yo quiero que ustedes le den una leidita a esto. Vamos a ver qué nos queda para... vamos a ver la imagen esta. Después vamos a ver el plexo lumbar. Vamos a terminar acá, pero vamos a ver esta imagen. Acá tienen la parálisis del nervio cubital con la mano en garra y la parálisis del nervio mediano. Y la mano en péndula de la caída de la muñeca con la lesión del nervio radial. Esto es la parálisis de Duchenne. Esta se produce cuando hay una lesión general. Esta se produce por lo general en el momento del parto, cuando hay se tira del obstetra, tracciona de las manos, a veces saca un brazo y tracciona excesivamente de un brazo, puede producir una elongación del plexo braquial, produciendo este tipo de parálisis, que es importante reconocerla en el recién nacido, porque esto se debe no a una lesión importante, sino a más que una elongación del plexo braquial, y si es tratada en forma precoz, se recupera totalmente. Entonces, acá vemos el túnel carpiano, vemos la inervación de la mano, acá vemos los nervios intercostales, vamos a ver los nervios intercostales. Es importante conocer el trayecto, porque ¿qué es esto que vemos acá? ¿Qué es esta imagen? A ver, los que han estado con alguna curandera alguna vez. ¿No es herpes? No. Esto es la culebrilla. ¿Culebrilla no es? Sí, la culebrilla o herpes, muy bien. El nombre vulgar del herpes es la culebrilla, pero este es el herpes. Esto es yo lo tengo siempre muy presente porque el primer regalo que recibí como médico fue cuando estaba en Buenos Aires, hacer el diagnóstico de un herpes en forma muy temprana, porque lo sospeché por la irradiación del dolor. Y después comienza a aparecer las vesículas ven las vesículas y todas estas lesiones que después se van secando. Es importante el diagnóstico temprano del herpes en la sospecha por la irradiación del dolor, porque los antivirales actúan si uno hace un diagnóstico temprano. Si uno hace un diagnóstico temprano del herpes, ustedes dan los antivirales, que es el aciclovir, uno de los más comunes, hay otro que es más caro y más efectivo, pero si ustedes medican con el antiviral en forma temprana, se reduce mucho la evolución del herpes, porque el herpes a veces suele dejar dolores y neuritis de los nervios que duran a veces un mes o hasta cerca del año pueden durar. Entonces es importante el diagnóstico temprano. Esto ya es una fase avanzada del herpes. Lo importante es sospecharlo cuando ustedes tienen una irradiación dolorosa que sigue el trayecto de un nervio, sea
en el tórax, sea en el abdomen, como es este caso, sea en la cara, donde también cuando ustedes ven, porque los herpes de la cabeza son, que siguen, atacan, son peligrosos porque pueden atacar a el ojo también, ¿eh? Entonces producen parálisis de los músculos elevador del párpado, producen una serie de cosas, producen una parálisis facial a veces, producen dolores muy intensos y requieren tratamiento precoz. Entonces, la clase que viene, que será el lunes a las 16 horas, vamos a continuar con vamos a terminar con el plexo braquial y vamos a comenzar con el plexo lumbar. Nos vamos a dedicar al plexo lumbar. Vean si tienen dudas con el plexo lumbar, lean, échenle una leidita, aunque sea. Recuerden que para leer el plexo lumbar rápidamente, quizá lo más práctico sea tomar el compendio de anatomía y echarle una leidita al plexo. Y después mirar la figura, pero tomar el plexo. Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a dar por terminado acá y nos vamos a ir. ¿Qué músculo interviene en la abducción del brazo? ¿Qué músculo interviene en la abducción del brazo? ¿El deltoides? El deltoides. ¿Y qué otro músculo? Que es de los manguitos rotadores. El supraespinoso. La lesión del nervio circunflejo, entonces, produce la parálisis del deltoides. Acá tenemos el deltoides. El deltoides se dividía en 3 porciones, una porción anterior, una porción media y una porción posterior. La porción media es la que interviene en la abducción. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para que quede más claro y se diferencie bien la aducción de la abducción, es más claro cuando uno le llama abducción? La abducción del brazo. Acá tenemos, este es un esquemita que ustedes se lo tienen que hacer con distintos colores y ponerle los nombres. En rojo está la inervación cutánea del axilar. El músculo cutáneo está en verde. El músculo cutáneo que inervaba los músculos de la región anterior del antebrazo, luego se hacía superficial e inervaba la cara lateral del antebrazo. El mediano, nos vamos acá abajo, toda esta parte está inervada de la región posterior por el radial. En la región anterior tenemos que el músculo cutáneo, ven, y el músculo cutáneo da la inervación a la mitad anterior del antebrazo y a la mitad casi posterior del antebrazo en la parte posterior y toda la región lateral del antebrazo. Y el mediano tiene inervación cutánea nada más que en la mano. Ustedes ven que el ulnar o cubital tiene también el mediano y el cubital tienen inervación cutánea nada más que en la mano. Se cansaron de dar inervación a todos los músculos flexores del antebrazo y de la mano y se quedaron sin ramas casi para la parte cutánea. Por eso en la parte cutánea están hechas,
Y ustedes ven el cutáneo medial o antebraquial o braquial cutáneo interno, todo el trayecto que inerva en la parte cutánea. Por eso se llama braquial del brazo, cutáneo interno, porque es la rama más medial de las ramas terminales del plexo braquial. Aquí tenemos otro esquemita. Todos estos esquemitas, ustedes tienen que hacerse un dibujito y los tienen que ponerles nombre y grabárselos, porque va a ser importante para el futuro el día que ustedes hagan un examen neurológico de un paciente. O si son neurólogos o si son traumatólogos, porque en el traumatólogo es muy importante conocer también qué nervios están afectados. ¿Por qué? Porque los traumatólogos y los neurocirujanos se ocupan del tratamiento de las hernias, vertebrales, de las hernias en la columna. Bien, este es el túnel carpiano. ¿Qué son estos elementos que hay acá, estos que están en celeste? Acá le está diciendo las vainas tendinosas. Los tendones están envueltos por las vainas tendinosas que permiten en las zonas de mucha fricción que no se desgasten los mismos. Acá en la muñeca están recubiertos los tendones del flexor común profundo y el superficial por estas vainas tendinosas que permiten su deslizamiento. Lo que está por debajo de este ligamento transverso del carpo es el túnel carpiano, por donde transcurre el nervio mediano. Y estas son las lesiones. Esta imagen es del tórtora, de los distintos nervios. Esto ya le había dicho que se producía por una elongación del plexo braquial. Pasamos a ver los nervios intercostales. Los nervios intercostales, ¿a quiénes se les llaman nervios intercostales? A los que van desde la T2 hasta la T12. A los que van de la T1 a la T12, ¿no es cierto? Perfecto. ¿No era T2? ¿No era T2? Da una rama también, que da una rama para los intercostales también. Y es de la T2 es la que está en el segundo espacio, sí, y después la que va por debajo de la última costilla, de la 12ª costilla, es llamado subcostal en lugar de intercostal. Estos nervios inervan y dan a su salida una rama posterior y una rama anterior. La rama anterior acompaña y va por debajo de la arteria intercostal. En el canal que había en la cara posterior, ¿se acuerdan? En la cara interna de las costillas, en el borde inferior, había un canal donde se alojaba el paquete vasculonervioso de las costillas. Bien, entonces, son 12 los nervios torácicos a cada lado. Al salir del orificio se dividen en una rama anterior y posterior, como dijimos. Los ramos anteriores o ventrales de la torácica 1 a la torácica 11 se llaman intercostales. El ramo 12, que va por debajo de la costilla flotante, recibe el nombre de nervio subcostal. Bien, estos nervios van a inervar, ¿qué van a inervar? La región de la piel cutánea del abdomen y los músculos que ya vamos a ver, intercostales. La región cutánea de la piel y los músculos intercostales. Porque los músculos del abdomen, ¿quiénes los van a inervar? Entonces acá dice,
espacios intercostales. Se encuentran entre las costillas adyacentes, este es el espacio intercostal, y están ocupados por los músculos intercostales, que eran accesorios en la respiración. Y acá tienen el paquete vasculonervioso, que está formado por la arteria, la vena y el nervio. ¿Se acuerdan cuál era la mnemotecnia que yo les había dado que decía van como van de adentro a afuera? ¿Para dónde era esa mnemotecnia? La arteria femoral, la vena femoral y el nervio crural era. Bien, pero ¿cómo están dispuestos? Van como van de adentro a afuera. Vena, arteria, nervio. Exacto, por eso, Van, vena, arteria y nervio. El van quiere decir vena, arteria y nervio. Van como van de adentro a afuera. Muy bien. Esto es, había mostrado ya la clase pasada, el herpes. El herpes que afecta, la localización más frecuente del herpes es en los nervios intercostales. Y las primeras ampollitas suelen aparecer en la espalda. Ya cuando aparece toda esta zona, los antivirales casi no actúan. Los antivirales actúan cuando uno hace el diagnóstico en forma temprana. Y el dolor comienza siempre, por lo general, próximos a la emergencia de los nervios intercostales. Esto, acá tenemos, por un lado, los nervios intercostales, por otro lado tenemos esto que se ve acá, que es el plexo solar. Esto lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso autónomo. Estos son los ganglios del sistema simpático. Este es el sistema simpático. El sistema parasimpático, que es, ustedes recuerdan que yo les había dicho que el sistema nervioso autónomo estaba constituido por el simpático y el parasimpático. Este es el simpático, y el parasimpático va acompañando a los órganos que va a inervar. Y pasamos ahora a ocuparnos del plexo lumbar. El plexo lumbar, que está formado a partir de la T12, recibe una rama de la T12, recibe una rama que se une a la lumbar, a la primera lumbar, para formar el abdómino genital mayor o ilio hipogástrico. Ese, el segundo nombre, que es la nomenclatura moderna del abdómino genital mayor, es el territorio que va a inervar. El ilio hipogastrio va a la zona del hipogastrio. Y el abdómino genital menor o ilio inguinal, porque va hacia la zona del conducto inguinal. ¿Recuerdan ustedes las divisiones del abdomen? Que eran en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, epigastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda e hipogastrio. Bien. Entonces, este plexo tiene como el plexo braquial ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas terminales del plexo lumbar son las que se encuentran acá en amarillo. El nervio femoral o crural y el obturador. Tiene entonces 4 ramas colaterales y 2 ramas terminales, 6 ramas, más otras ramas colaterales más pequeñas que van saliendo de todos estos nervios a los músculos que se encuentran próximos. Entonces, el plexo lumbar está formado desde la torácica 12 hasta la lumbar cuarta. Hasta la lumbar cuarta.
esta otra rama que da la lumbar cuarta para abajo va a ir a formar el plexo sacro. Bien. Entonces, el ilio hipogástrico o abdómino genital mayor va a inervar la piel glútea, el músculo transverso, el oblicuo interno y la piel suprapúbica. También el ilio hipogástrico va a inervar el oblicuo mayor, que ya lo vamos a ver después. ¿Cuáles eran los músculos del abdomen? Eran el oblicuo mayor, que tenía una dirección de las fibras de arriba abajo y de afuera hacia adentro, el oblicuo menor, que tenía una dirección contraria, de arriba abajo y de adentro afuera. Y el transverso, que como su nombre lo indica, era paralelo al plano transverso del cuerpo. El ilio inguinal, entonces, ¿qué trayecto hace el ilio hipogástrico? Va por el borde externo del psoas, está en relación con el riñón, perfora al músculo transversos y da ramas ahí hacia los músculos de la zona. El ilio inguinal o abdómino genital menor va por el borde externo del psoas también, próximo al riñón, va muy próximo al otro y se introduce en el conducto inguinal y va a los genitales externos y al muslo, el abdómino genital menor. Entonces, por eso este es ilio inguinal, acuérdense, y ilio hipogástrico o abdómino genital mayor. El otro es el génito crural o génito femoral, el fémoro cutáneo y el femoral o crural, que ¿a quién va a inervar el femoral o crural? A los músculos del muslo. ¿De qué parte del muslo? ¿Qué músculo hay grandote en el muslo en la región anterior? ¿Cuál es el músculo más grande que hay ahí? Cuádriceps. Muy bien, el cuádriceps. ¿Qué porciones forman el cuádriceps? Tienen que ir repasando músculos, Si no, el día que sean médicos, van a tener que andar con el compendio de anatomía a mano para ver los músculos que tienen en cada región. Bueno, entonces, acá tenemos las ramas terminales, que son el femoral o crural y el obturador, y las otras 4 ramas del plexo lumbar. Acá vemos el oblicuo externo, si seguimos, este es un esquemita que también se lo pueden hacer. Este que vemos acá, seguimos, vamos viendo a ver si dice a algún lado qué nervio es el ilio hipogástrico o, ¿cómo se llamaba también? Abdómino genital mayor. Abdómino genital mayor o ilio hipogástrico. ¿Ve? Inerva todos los músculos del abdomen. Al oblicuo mayor, a cada fibra al oblicuo mayor, a cada fibras al oblicuo menor, al transverso, y da algunas fibras al oblicuo menor también. El oblicuo menor está inervado fundamentalmente por el abdómino genital menor o ilio inguinal, que ustedes ven, viene por acá, el ilio inguinal, y se mete en el conducto inguinal.
El otro también, pero se queda más por arriba. El que se va a la parte genital es fundamentalmente el abdómino genital menor o ilioinguinal. Entonces, el primer lumbar recibe una anastomosis del duodécimo intercostal y se divide en dos nervios, el abdómino genital mayor y el abdómino genital menor. La segunda lumbar recibe una anastomosis de la primera lumbar y se divide en dos nervios, el fémoro-cutáneo y el génito-crural. Y las ramas terminales del plexo lumbar son el obturador y el crural. Acá tenemos el nervio crural que aparece en el triángulo de Scarpa. Esta es la cintilla iliopectínea. Acá tenemos de nuevo otro resumen del plexo lumbar, y acordarse todo lo que este plexo va a ir a inervar. En resumen, entonces, el plexo lumbar da ramas colaterales cortas, que son delgadas y cortas, dice, destinadas al cuadrado lumbar, el psoas mayor y el psoas menor. ¿Se acuerdan el cuadrado lumbar? ¿Qué función tenía cuando tomaba como punto fijo las costillas? La elevación de la pelvis. Las ramas colaterales largas, que son el abdómino genital mayor, o ilio hipogástrico, el abdómino genital menor o ilio inguinal, el fémoro cutáneo y el génito crural. Y las ramas terminales son el obturador y el crural. Entonces, acá vemos el nervio abdómino genital mayor, entonces, o ilio hipogástrico, dice, penetra el músculo transverso y el oblicuo mayor, alcanza la cresta ilíaca, antes de llegar a dar ramos abdominales para el piramidal. ¿Se acuerdan qué función tenía el piramidal de la pelvis? Estaba dentro de qué músculo. El piramidal está bastante desarrollado en los canguros. No, el piramidal de la pelvis está dentro de los rotadores externos del fémur. ¿Junto con cuáles eran los rotadores externos? Hay varios músculos ahí. Muy bien. Entonces, un ramo genital que se introduce en el conducto inguinal, y un ramo perforante para la región glútea. Y de nuevo, el ilio hipogástrico o abdómino genital mayor emerge, viene por el borde del psoas, acá tenemos el cuadrado lumbar, acá tenemos el psoas, entonces viene por el borde del psoas, cruza la parte posterior del riñón, se divide en ramas, es lo que ya vimos en el cuadro anterior. Acá tenemos el músculo cuadrado lumbar, acá tenemos el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. El nervio cutáneo femoral o femorocutáneo da una rama glútea y va a dar la inervación fundamentalmente cutánea, ya vamos a ver. El génito crural o génito femoral da la rama genital, va a inervar los genitales, y la rama femoral que pasa por el anillo femoral o crural, inerva la piel del triángulo de Scarpa. El nervio femoral o crural es el que encontramos en el triángulo de Scarpa.
Este es el triángulo de Scarpa. ¿Este qué músculo era? El sartorio. Bien, el sartorio. ¿Cómo está formado el triángulo de Scarpa? El borde externo por el sartorio y el borde interno, El aductor. el aductor mediano. Muy bien. ¿Y el piso por quién está formado? Acá tiene uno de los que forman el piso. El pectíneo y el psoas ilíaco. Y acá tienen, van como van de adentro a afuera, vena, arteria y nervio. El nervio crural, entonces, que es el que va a inervar todos los músculos casi de la región anterior del muslo. De nuevo, acá tenemos el crural, que va una rama posterior que va al cuádriceps. El cuádriceps está formado por el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el crural. Son los 4 músculos que forman al cuádriceps, que llegan a la rótula, envuelven a la rótula y se unen todos en el tendón rotuliano, que se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, acá tenemos el crural, por eso es muy importante. Las ramas colaterales para el psoas ilíaco, la arteria femoral, las ramas acá musculocutáneas, y da el safeno interno. El nervio safeno interno es una rama del nervio crural, entonces, que al salir, ¿te acuerdan el conducto? ¿Qué iba por el conducto de Hunter? ¿Cuál era el techo del conducto de Hunter? ¿El sartorio? Muy bien, el sartorio era el techo del conducto de Hunter. Por ahí venía la arteria femoral, que después pasaba por el anillo del tercer aductor y se transformaba en arteria poplitea. ¿Recuerdan? Bien. Entonces, el nervio femoral, vemos, tiene una parte sensitiva, da la sensibilidad a la piel de la cara anterior y medial del muslo, inerva el cuádriceps, por lo tanto asegura la extensión de la rodilla. Ustedes recuerden que cuando se percutía el tendón rotuliano produciendo su elongación, eso generaba un acto reflejo que producía la extensión de la rodilla. A nivel vasomotor controla el flujo sanguíneo de los vasos femorales a través del sistema nervioso autónomo del parasimpático que acompaña a este nervio. La vía simpática viene de los ganglios raquídeos. Y lleva la parte propioceptiva del muslo, en la parte sensorial. Acá lo tenemos de nuevo, Conclusión, asegura la sensibilidad de la piel de la cara medial del muslo y da motricidad a los aductores. ¿Este quién es? El safeno interno. Y acá tenemos un resumen de el plexo lumbar, el hilio hipogástrico, o ¿cómo era el otro nombre de este? Abdómino genital mayor. El abdómino genital menor, el génito femoral o génito crural, el fémoro cutáneo,
el crural o femoral y el obturador, que son las ramas terminales. Acá tienen un resumen de del plexo lumbar. Y terminamos con esto.